Bueno amigos, primer día que me llega el cacharrito en cuestión y quería enseñaros, ¿vale? Aquí ya lo he configurado. De hecho, fijaos, no sé si se estará enfocando, pero voy a quitar con vosotros el plastiquito. Y ahora mismo estoy aquí con OpenCode y estaba, pues eso, cambiando un poco el software que nos venía, que lo he hecho customizado, como ya os he dicho. Entonces quería enseñaros que, bueno, por aquí tengo el uso de Claude, ¿vale? Que ya está conectado, pero aparte, vamos a ver, tengo aquí esto que en teoría es Codex, ¿vale? No sabía qué poner, es lo que tenemos de momento, a lo mejor lo cambio. Y aquí tenemos el uso de Codex, que lo tengo ya bastante usado, ¿vale? Le estoy dando caña. Y aquí tenemos el loguito de Claude, que es lo que más mola. Entonces nada, estaba sobre todo con eso, con OpenCode aquí haciendo. Y para que veáis, aunque os lo pondré en pantalla, esta es un poco la interfaz mierder que tengo ahora mismo, ¿vale? Que simplemente pues muestra el nombre de mi wifi, la IP y si tengo Claude o Codex conectado. La verdad no ha sido muy difícil, solo que he tenido que configurar un par de cosillas, ¿vale? Pero para vosotros va a ser automático. Esto, o sea, voy a prepararlo para que el repo vaya automático. Y sí, una cosa a tener en cuenta es que el cable este para conectarlo al ordenador me ha costado, no sé si era por mi ordenador, o sea, he tenido que usar el cable del iPhone de C a C. Menos mal que mi ordenador tenía USB tipo C. No sé si es porque estaba usando otro cable menos potente o por qué era, pero eso también importante. Tú lo flasheas una vez y esto va por wifi. Así que bueno, ahora mismo tenemos este estado. Quiero añadir cosas personalizadas, que puede ser que ya hayáis visto o que no, pero este es el proceso. Vamos a darle más caña. Vale, esto que estáis viendo aquí no es ni un jueguito de AliExpress, ni un reloj, ni una pantallita donde sale un logo de Claude programando. Estáis muy equivocados. Esto es un medidor de consumo donde puedo ver mi uso de Claude, mi uso, bueno, aquí tengo mi mascota personalizada, puedo ver mi uso de Codex, también de otras APIs, como por ejemplo DeepSeek. ¿Cuánto me queda? $7. Estoy un poco pobre en DeepSeek. Así es, este cacharro de aquí es una placa SP32, pero que tiene una batería y pantalla LED y placa. Pues si lo juntas todo y le instalas el software que he creado llamado Pocket Meter, pues tienes un medidor en tiempo real de todos tus consumos de APIs, para no tener que estar mirando por ahí buscando cuánto gastas. Lo tienes en tu escritorio, ahí delante lo ves todo el rato y gestionas muy bien la ansiedad, claro. Y es que sabrás de sobra que si usas Cloud Code, Codex, Cursor, Kimi, diferentes modelos de inteligencia artificial, diferentes providers, pues sabrás que es un lío estar mirando todo el rato cuánto te queda de uso. Cada uno tiene su panel, están distribuidos de forma diferente y al final se te olvida mirarlo y se te acaba el consumo y no tienes nada en cuenta. Porque mola programar usando inteligencia artificial, pero claro, la incertidumbre de no saber cuánto te queda a mí no me gusta. Vale, a ver, os pongo un poco en contexto. Yo llevo mucho tiempo utilizando herramientas de inteligencia artificial, de forma bastante intensa, ya como juguete, sino como forma de herramienta de trabajo. Los que me seguís en este canal ya lo habréis visto, vamos, se ve con los vídeos. Y el problema es lo que he dicho, que cada proveedor te da la información de cuánto te queda de forma diferente y en su propio panel. Entonces me paré a pensar y dije, ¿y si junto toda esa información y la tengo delante a simple vista? Y creedme que ya hay más gente que ha pensado en esta idea primero, y de hecho hay aplicaciones, he visto para Mac, pero seguro que hay para Windows también, donde ya hacen esto. Pero esto te lo llevas a un ordenador y eso está en una pestaña, en un sitio donde tienes que abrir y mirarlo, y es un trámite del cual no quería pasar, porque al final se me olvida y estoy con la misma. Yo no quería una pestaña en el ordenador, quería algo físico. Y por eso hice esto. Si quieres saber cómo instalarlo, cómo tenerlo, obviamente el cacharro te lo tienes que comprar, pero el tutorial para instalarlo te lo vamos a ver en este vídeo y es open source, ¿vale? Podéis coger, modificarlo para vosotros, revenderlo, si queréis, podéis hacer lo que queráis, ¿vale? Así que si os interesa, quedaos en el vídeo que comenzamos ya. Hola a todos, mi nombre es Edu y bienvenidos a mi canal de tecnología, un día más viendo cosas de tecnología. Ya tenéis aquí mis redes sociales y mi Discord, por favor, podéis darle a like a vídeos, seguirme en las redes, suscribíos, ya sabéis, no me enrollo más. Para poder empezar este vídeo, primero tengo que dar crédito, porque esto no sale de la nada, ¿vale? Ya alguien ha pensado en esto. La idea de esto viene de un proyecto llamado Cloud Meter, que es open source, está en GitHub y lo vi hace unas semanas y me llamó mucho la atención. Yo lo que he hecho es hacer un fork de ese repo y he hecho una serie de modificaciones que os iré explicando a lo largo del vídeo. El caso es que Cloud Meter, la idea original, como su nombre indica, solo podía medir el uso de Claude. Y bueno, aparte funcionaba un poquito diferente a cómo funciona esto. Aparte de solo medir el uso de Claude, también tenía una particularidad que a mí no me gustaba nada y es que funcionaba solamente por Bluetooth. Se conectaba por Bluetooth a tu ordenador y de esta forma transmitía los datos de uso
porque tu ordenador es el encargado de conectarse a las APIs y ver cuánto te queda. Yo lo he cambiado completamente, ahora lo hacemos por conexión Wi-Fi, es decir, utiliza tu red local, y aparte he creado un panel web para poder gestionar una serie de cosillas. Bueno, pues voy a explicaros bien qué es esto de Cloudmeter. Para que lo entendáis, quiero que sepáis que esto al final son tres cosas diferentes. Lo primero, el cacharro. El cacharro se puede comprar por AliExpress, por Alibaba, por donde queráis, ¿vale? Cada uno que lo busque, os dejo el nombre en la descripción. La cosa es que el cacharro es una placa SP32 como esta de aquí, pero un poquito más condensada para que quepa, es un poquito más grande, ¿vale? Y pues obviamente tiene una batería y una pantalla LED para que esto funcione. El cacharro ya viene montado, podréis montároslo vosotros, pero es una pérdida de tiempo. Comprarlo tal cual que termináis antes. La segunda parte de este proyecto está en tu ordenador, y es que en tu ordenador vas a correr dos cosas que realmente se ejecutan con un archivo porque lo he juntado todo en uno, pero para que lo entendáis hay dos cosas. Lo primero es un daemon en Python. ¿Y qué hace esto exactamente? Esto lo que hace es mirar las credenciales que hay en tu ordenador locales que se conectan a los diferentes proveedores como Claude, Codex, etcétera, y se los manda directamente a tu placa por Wi-Fi. Tu placa, cuando, ahora lo veremos en el tutorial, pero cuando la flashees va a tener tu contraseña del Wi-Fi. Así que se puede conectar y ya es identificable y el daemon ya sabe cuál es el dispositivo y le manda la información. Y la otra parte es la interfaz web. Podrás ver primero qué proveedores tienes conectados para saber pues qué es lo que tienes. Luego podrás cambiar la mascota de Claude porque el repo original lo que hacía es coger la mascotilla de Claude en una página web que tiene diferentes recursos. Y eso lo he puesto para que vosotros podáis cambiar a vuestro gusto cuál usar, ¿vale? Así no dependéis de que se haga aleatoriamente. Si tú quieres cambiar uno, lo seleccionas y lo cambias. Así de fácil. Y aparte, desde esa web, aparte de hacer todo esto, podéis poner mascotas personalizadas. Sí, fijaos aquí, tengo esto. Esto es una mascota que he sacado de PetDex, que es una web que tiene, pues es un montón de mascotas así en pixel art, que se mueven, que son un GIF. Están graciosas, la verdad, pero sí que es verdad que he tenido que modificar un poco el tamaño y se ven un poco peor, porque la resolución original era mejor, he tenido que bajar los píxeles y se ve lo que se ve. Vamos a probar con otra. Fijaos, lo he cambiado y ahora tenemos a Doraemon. La verdad es que hay muchos, la página de PetDex ofrece un montón, así que podéis poner la mascotilla que queráis. Todo esto que os he dicho no estaba en el repo original y creo que es necesario para tener un poco de customización y, no sé, hacerlo más interesante. También mi idea principal es poner una mascota para cada proveedor, pero estoy teniendo problemas y no sé si cuando tengáis el código lo habré solucionado, pero de todas formas deciros que este código abierto podéis contribuir lo que queráis. Lo mismo que los proveedores, he puesto los que he podido y se me han ocurrido, pero seguro que hay muchos más proveedores que os apetece tener aquí, así que podéis comentármelo o incluso hacer vuestra PR en GitHub, yo la miro, la reviso, la acepto y la mergeo en un momento. Por ejemplo, he intentado añadir la API de Kimi, igual que está la de DeepSeek, pero no me funciona, creo que no tiene como métodos de API para ver el uso o no soy capaz de encontrarlos. Pues cosillas así, podéis decirlo en los comentarios o ir al repo de GitHub y hacer lo que queráis. Y ahora no me enrollo más y vamos a ir al ordenador a ver cómo se instala esto. Ya veréis que es súper sencillo. Vale, señores, pues muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es veniros aquí a mi repositorio que está público y se llama Pocketmeter, como ya os he explicado. Entonces, bueno, aquí tenemos todo típico de un repositorio y si vamos bajando, bueno, aquí están las imágenes. Esto es del repo original, seguramente las cambie por imágenes del mío. Y bueno, aquí os explico todo lo que he dicho en el vídeo, está aquí explicado por si alguien quiere ser curioso. Y lo primero que necesitamos es el Platform.io, ¿vale? Esto es una dependencia que tenemos que instalar y yo, como estoy en Mac, podría hacerlo instalando con Python, que necesitáis Python también, pero lo voy a hacer con Brew. Me vengo a la terminal y aquí pongo este comando, brew install platform.io. Esto lo vamos a utilizar para flashear el dispositivo, esto de aquí. Perfecto, una vez instalado, vamos a hacer una cosa y es descargarnos el repositorio, que no lo he dicho, ¿vale? Vamos a descargarlo porque sin esto no hacemos nada. Vengo aquí y hago un git clone, aquí lo tengo, Pocketmeter, y entramos aquí a Pocketmeter. Entonces vamos a venirnos aquí y vamos a seguir el tutorial, simplemente hay que hacer esto. Nos dice que hay que editar, uy, que se me va, nos dice que hay que editar el config.c, ¿vale? Y aquí está la clave de nuestro wifi. Entonces tendríamos que venirnos aquí, podemos hacerlo con un nano o podemos hacerlo abriéndolo con un visor de ficheros, y como veis yo ya lo tengo aquí modificado y pues bueno, mi wifi se llama Martin Luther King. Deciros una cosa, no pilla el 5G, ¿vale? Tenéis que poner la red que sea 2,5G y ponéis vuestra contraseña del wifi de casa, tal cual. El hostname lo dejamos así tal cual y todo el resto puede quedar igual. Y una vez lo tenemos, salimos y guardamos. Perfecto. ¿Qué nos quedaría? Ahora vamos a volvernos al tutorial este de aquí. Vamos a ver que nos queda flashear. Tenemos que poner estos dos comanditos de aquí para flashear nuestra placa. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que conectarla al ordenador, ¿vale? Cogéis, no sé por qué a mí eso me funcionaba con
el cable del iPhone, pero bueno, probad con cualquier cable USB-C, lo conectáis al ordenador y listo. Ponéis esto y lo flasheáis para que tenga el software instalado. Y una vez lo tenga, porque veréis que por defecto salía, pues es como un móvil Android, ¿no? Y una vez lo tenga, veréis que os saldrá esto del uso, pero sin conectarse, ¿vale? Está por defecto todo en 00. Y ahora solo nos quedaría ejecutar el daemon, que se dice. Entonces venimos aquí, copiamos esto y bueno, ahora me dice que no tengo permisos. Entonces lo que voy a hacer es bueno, ya me lo sugiere, chmod y lo ejecuto. Y aquí en principio se está ejecutando, aquí te dice Grok, bueno, estos son los providers que hay ahora, está descubriendo el cacharro, lo ha encontrado y aquí ya está poniendo datos, ¿no? Y como ves, aquí no tengo configurado nada, tendría que empezar a configurarlo. Y bueno, una vez esto iniciado, como veis, pues aquí aparecen los proveedores que tiene, que puede que añada más. Nos sale aquí dashboard, ¿vale? Pero esto no es el dashboard, o sea, no enseña nada. Fijaos que vengo aquí y me dice que para tu casa y ya me está diciendo proveedores que no están conectados, ¿no? Este ha aspirado el token, este no está configurado, ¿vale? Nos hace falta configurar los proveedores. Entonces, para ver la interfaz web debería de haberse abierto, ¿vale? Y quizá ya cuando lo uséis ya lo he modificado, pero os abre, venís a Daemon y ejecutáis esto de aquí que es el web server. Le dais permisos y lo ejecutáis, el .py. Entonces aquí nos lo ejecuta y nos dice que está en el puerto 8080. Entonces tenemos que ir a localhost 8080 y aquí lo tenemos, el monitor web. Este es el monitor web que habéis estado viendo y que donde podemos controlar todo, básicamente. Entonces esto es muy importante. Aquí por un lado tenéis la mascota de Claude. Si pulsáis aquí se va a asignar cualquier mascota que queráis al consumo de Claude, que es lo que ya habéis visto antes. Pero es que aparte aquí tenéis las conexiones, Codex, Claude, que de hecho sí que me las está detectando. El log me ha engañado. Y yo podría poner aquí API keys y me añadiría los datos. Luego aquí tenéis un buscador que si ponemos aquí... Bueno chicos, de aquí me quedé sin sonido porque lo grabé y no se guardó el audio, pero bueno, para que veáis aquí en el panel puedo ya seleccionar la mascota que yo quiera de Claude y aparte de esto, como os podéis dar cuenta, me pide loguearme en mis otras cuentas, en Claude, en Codex, en Gemini, en todas, no estoy logueado, ¿vale? La cosa sería loguearse y que se generase ese fichero de credenciales. Si os fijáis, venimos aquí a la terminal, ponemos un Claude login y nada, hacemos el login y se genera ese fichero. Y ahora, como podéis ver aquí abajo, me sale primero a qué lugar asignarlo, me aparece Claude y Windsurf y tengo aquí un buscador. Si busco por lo que sea, he buscado por Luffy, me salen gatos, pero yo quería One Piece. Aquí ahora sí que me sale Luffy y podemos poner el personaje que nosotros queramos. Se va a ver un poquito más pixelado, pero por ejemplo aquí selecciono a Chopper y tengo a Chopper. Y es que esto me parece una maravilla y se cambia en tiempo real y la mascota que queráis. La verdad que es de las cosas que más me ha gustado hacer porque le da un toque de vidilla, ¿no? Podéis poner lo que queráis. Y como veis, con esos simples pasos ya lo tendríamos todo listo. Realmente este proyecto no tiene utilidad alguna más que, pues bueno, ver las cosillas ahí en tiempo real, que siempre mola. Tengo que deciros que me ha costado bastante. Suplico y os pido por favor vuestro like y vuestra suscripción. En fin, hacer este proyecto, aparte de costarme, me ha gustado mucho, lo he disfrutado y espero que vosotros también. Si tenéis cualquier duda, dejádmela en los comentarios que estaré encantado de resolverla y si tenéis cualquier idea que se pueda implementar, pues también decídmelo. He visto que se puede cacharrear mucho con estas cosas, así que cualquier idea es bienvenida para el canal. Aunque hagamos cosas de programación, también me gustan estas otras cosas, ¿no? Son de programación, son de cacharreo. En fin, dejadme vuestro comentario y espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta otra!